En la última jornada de conferencias virtuales del 15º Foro de Aspectos Fiscales en Operaciones Internacionales, se habló sobre el fenómeno fiscal internacional más relevante del siglo XXI, el proyecto BEPS. En las primeras intervenciones del día, se profundizó acerca de las experiencias que ha tenido el país tras un año de la adopción de las reglas del proyecto. Creo que realmente estamos en una posición incómoda, sobre todo una regla que tiene tanto impacto para algunos contribuyentes, que no tengamos reglas para tantos temas que ya un año después, o sea, venimos diciendo desde el principio en diferentes foros, presentando las mismas dudas, y sigue habiendo muchísima incerteza que están obligando a los contribuyentes a tomar posiciones un poco a la fuerza, dado que todavía no están emitidas las reglas. O sea, sabemos que el SAT está trabajando, o Hacienda más bien está trabajando en una regla de grupo, pero híjole, ya estamos a pocos días de la declaración fiscal y muchos grupos ya tienen que tomar una postura, ¿no? Y su auditor les está diciendo tomar una postura, porque hay muchos grupos, y eso es muy lógico, ¿no? Como que atraen deuda a financiamiento en una entidad de financiamiento o en su holding, y luego los fondos se invierten en subsidiarias, parcialmente lo pueden prestar, pero muchas veces también como aportaciones de capital. Y estas subsidiarias, a su vez, utilizan los fondos para generar su actividad empresarial, generar ingresos, generar IBDA, ¿no? O utilidad fiscal ajustada, y nos quedamos con una entidad con los intereses netos, digamos, en la panza, con muy poca utilidad fiscal ajustada, porque son las otras entidades del grupo que lo están generando. Y con base en cómo está la disposición actualmente, se vuelve en una posición de no deducibles, porque no existe una regla de grupo. Por otro lado, se analizó el segundo pilar del proyecto BEPS, que aborda los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía. Y el proyecto pues se divide en dos pilares, ¿no? El pilar 1, como ustedes ya lo conocen, busca básicamente repartir la potestad tributaria en el caso de ingresos derivados de la economía digital, y se ha extendido ahora ingresos generados en operaciones realizadas directamente con los consumidores finales. Y en el caso del pilar 2, que realmente no tiene nada o poco que ver con la digitalización de la economía, porque realmente busca asegurar que todas las empresas multinacionales, independientemente de la industria en la que estén sujetos a un impuesto mínimo independientemente de dónde operen, ¿no? Si contamos, digamos, que las estimaciones máximas en cuanto a los dos pilares, el pilar 2 dejará poco más de 8 veces más en recaudación de lo que va a dejar el pilar 1, ¿no? El 9 de octubre del año pasado, el Marco Inclusivo aprobó unos reportes, los reportes a los blueprints que les llevamos, ¿no? Que se publicaron el 12 de octubre, y esta presentación está basada en esos reportes. Y realmente se divide en dos ordenamientos. El primer ordenamiento, que es del capítulo 2 al capítulo 8, es un sistema, y es un sistema que integra la regla sobre inclusión de rentas, la regla que conocemos como el Income Inclusion Rule, la regla por pagos insuficientemente gravados, que conocemos como el Under Tax Payment Rule, y la cláusula de reversión de la exención, que es una cláusula de tratados y que la verdad es una parte muy pequeña del proyecto. Finalmente, se debatió sobre los efectos tanto positivos como negativos que pueden llegar a tener las empresas al implementar este segundo pilar. Temas de inflación nos puede distorsionar. Y hablaba Juan Carlos de que puede haber un mecanismo para definir que no haya una distorsión competitiva, ¿sí? El tema aquí es, bueno, ¿quién define cuánto es una distorsión competitiva o cuál es una distorsión competitiva? Son las dudas que vamos teniendo en el camino, ¿no? Como tú dices, estamos todavía en pañales, todavía empezando, pero empieza a haber ese tema de los estados financieros. Si yo cambio de principios contables, ¿qué sucede? Si yo tengo un contable abajo en cada una de mis entidades y después consolido en otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque Hacienda, por ejemplo, me permite cierto uso de principios contables y a lo mejor otro país me permite otros.
Entonces, esas distorsiones tendremos que irlas averiguando a ver cómo va a ir quedando. ¿Por qué? Porque sí puedo llegar a tener tasas en países muy bajas por el tema contable o tasas que hemos visto del 80% simplemente por los temas que mencionamos.